Imagínese esto. Usted ahorra durante meses para comprar un boleto. Hace planes con su familia, se organiza para llegar temprano al lugar y una semana antes le avisan que el show se cancela. Y no por lluvia, no por un problema de salud del artista, sino porque, según lo que se ha filtrado, nadie quería que Ángela Aguilar pisara ese escenario. Eso fue exactamente lo que vivieron cientos de personas en Argentina y hoy le vamos a contar todo lo que pasó antes de esa cancelación. Antes de entrarle de lleno, se lo digo con toda franqueza. Si a usted también le indigna que le rompan así los planes a la gente trabajadora, que ahorra su dinero con esfuerzo para ver a un artista, suscríbase a este canal ahora mismo, porque aquí vamos a contarle exactamente quién es el responsable de todo este desastre. Todo comenzó semanas antes de la fecha programada, cuando empezaron a circular los primeros rumores de que la presencia de Ángela en suelo argentino no iba a ser bien recibida. Y no hablamos de un par de comentarios sueltos en redes, hablamos de una ola creciente de mensajes de organizaciones locales, de grupos de fans de Cazzu, que empezaron a manifestarse abiertamente en contra de la visita. Y en ese sentido, conviene aclarar algo que a veces se pasa por alto. No todos los que se manifestaron en contra eran necesariamente fans directos de Cazzu. Muchos eran simplemente personas que sentían empatía por la situación de una madre joven, sola con su hija, viendo cómo la mujer involucrada en esa historia llegaba a presentarse justo en su país. La solidaridad, en este caso, terminó siendo más amplia que la propia base de seguidores de Cazzu, y eso explica en parte por qué la presión creció tan rápido. Recordemos que Cazzu es argentina, nacida y criada ahí, con una base de seguidores enorme en su país. Y cuando la noticia de que Ángela iba a presentarse justo en el territorio de Cazzu se hizo pública, la reacción no se hizo esperar. Muchos lo interpretaron casi como una provocación, como si se estuviera invadiendo un espacio que simbólicamente le pertenece a Cazzu y a su hija. Y aquí conviene detenerse en algo que pocos han explicado bien. Para el público argentino, Cazzu no es solamente una cantante más. Es una figura que representa a una mujer que fue lastimada públicamente y que Partino, en lugar de desaparecer o esconderse, siguió adelante con su carrera, con su hija, construyendo su propio camino, sin necesidad de responder ataque por ataque. Esa narrativa de resiliencia conecta profundamente con el orgullo nacional argentino y explica en buena parte por qué la reacción ante la llegada de Ángela fue tan intensa y tan rápida. Escríbame aquí abajo si usted cree que hubo mala planeación por parte del equipo de Ángela al elegir justamente Argentina para esta gira, porque en los comentarios hay opiniones bien divididas sobre si esto se pudo haber evitado desde el principio. Según relatos de personas cercanas a la organización del evento, la presión no vino solamente de los fans en redes sociales. Hubo manifestaciones frente a los recintos donde se iba a presentar, pancartas con mensajes de apoyo a Cazzu, y hasta reportes de que varios patrocinadores locales empezaron a retirar su respaldo al evento por miedo a verse asociados con la controversia. Y cuando el dinero empieza a moverse en contra de un evento, ese es normalmente el primer indicio de que algo se va a cancelar. Y es importante entender también el papel de las autoridades locales en este tipo de situaciones. Cuando un evento empieza a generar manifestaciones y tensión social significativa, los gobiernos municipales o los organismos encargados de otorgar permisos suelen entrar en un proceso de evaluación de riesgo, revisando si es seguro sostener el evento tal como estaba planeado. En más de una ocasión, según lo que trascendió, se habló de la posibilidad de que las autoridades mismas recomendaran la cancelación, no tanto por presión política, sino por preocupación genuina ante la posibilidad de que la tensión escalara hacia algo más difícil de controlar la noche del evento. Y aquí está el detalle, que muy pocos canales han explicado bien. No fue una sola cancelación aislada. Según lo que se ha reportado, hubo primero un recinto que dio marcha atrás, después otro, hasta que prácticamente no quedó ningún lugar dispuesto a arriesgarse con el evento.
Eso no es normal en la industria de los espectáculos, donde generalmente basta con encontrar un solo lugar dispuesto para que el show se lleve a cabo sin problema. Y este patrón, el de un recinto tras otro dando marcha atrás, se conoce en la industria como efecto dominó reputacional y es de las señales más claras de que una figura pública está atravesando una crisis seria. Cuando un solo lugar cancela, se puede interpretar como una decisión aislada, tal vez por un problema logístico particular. Pero cuando varios recintos, sin relación directa entre ellos, toman la misma decisión en cuestión de días, eso deja de ser coincidencia y empieza a reflejar un consenso generalizado dentro de la propia industria del entretenimiento sobre el nivel de riesgo que representa sostener ese evento. Si esto le parece tan fuerte como a nosotros, si cree que ya era hora de que un país entero le pusiera un límite a tanto escándalo, dele like ahora mismo y suscríbase, porque lo que le voy a contar a continuación conecta directo con algo que ya vimos pasar antes en otro país con un patrón casi idéntico. Y aquí viene la conexión clave con algo que ya platicamos en este canal hace unas semanas, lo que pasó en Colombia. Recordemos que ahí también hubo rechazo público en pleno concierto, gente gritando fuera del escenario, un ambiente tenso que dejó claro que el cariño del público latinoamericano hacia Ángela ya no es el mismo de antes. Argentina, en ese sentido, no fue un caso aislado. Fue la confirmación de que este rechazo se está extendiendo por distintos países, no solamente en México. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué tiene Argentina en particular que hizo que el rechazo fuera tan fuerte, incluso más fuerte que en otros lugares? La respuesta más obvia tiene que ver con Cazzu, claro, pero hay algo más de fondo. El público argentino tiene fama, y con justa razón, de ser sumamente pasional cuando se trata de defender a los suyos, sobre todo cuando sienten que alguien de su propia tierra fue tratada de forma injusta. Y para muchos argentinos, lo que le pasó a Cazzu con Nodal se sintió exactamente así. Una mujer de su país, embarazada, dejada de lado por otra artista que llegó a robarle la relación. Ahora bien, hay que ser justos también con la otra parte de esta historia, porque no todo el mundo en Argentina piensa igual. Hay sectores del público que consideran que este tipo de presión organizada, manifestaciones y cancelaciones forzadas va en contra de la libertad de cualquier artista de presentarse donde quiera, sin importar la opinión personal que se tenga sobre su vida privada. Argumentan que separar el arte de la persona debería ser posible y que cancelar un show completo, afectando a cientos de trabajadores del evento, a comerciantes locales, a quienes ya habían comprado su boleto, es una forma de castigo colectivo que termina perjudicando a mucha gente inocente. Y tienen razón en algo importante. Detrás de cada evento cancelado, no solamente hay un artista afectado, hay meseros, técnicos de sonido, personal de seguridad, vendedores ambulantes que dependían de esa noche para generar un ingreso extra. Toda esa gente terminó pagando de alguna manera por una controversia que ellos ni siquiera provocaron. Y hay que pensar también en quienes ya habían comprado su boleto con meses de anticipación, muchos de ellos ahorrando poco a poco, planeando la salida, organizando transporte desde otras ciudades para llegar al evento. Para esas personas, la cancelación no es un tema de justicia poética ni de karma, es simplemente una decepción directa, un plan que se cayó por circunstancias completamente ajenas a ellos. Y aquí conviene detenerse en algo que conecta con lo que hemos venido diciendo en los últimos videos sobre esta familia. La acumulación de escándalos ya no se queda solamente en redes sociales ni en comentarios de YouTube, se está trasladando directamente al terreno económico y logístico. Primero fue la empresa que canceló su contrato millonario, después el escenario donde el público le dio la espalda en vivo y ahora un país entero prácticamente cerrándole las puertas antes de que pudiera siquiera subirse al escenario. Cada episodio suma y la suma completa empieza a pintar un panorama bastante más grave que cualquiera de los episodios por separado. Cada nuevo escándalo revive automáticamente la memoria de los anteriores, formando una narrativa continua que resulta mucho más difícil de romper que cualquier hecho individual. Y hay un dato que muchos de ustedes probablemente no conocían y que ayuda a entender la dimensión real de esta cancelación.
presentarse en un país extranjero, con toda la logística que eso implica, transporte de equipo, contratación de personal local, coordinación con las autoridades del recinto, representa una inversión enorme, tanto para el artista como para los promotores locales. Cancelar todo eso a última hora no es solamente una vergüenza pública, es una pérdida económica considerable para todas las partes involucradas, incluyendo probablemente al propio equipo de Ángela. Y para dimensionar mejor esa pérdida, conviene explicar que este tipo de giras internacionales suelen negociarse con meses, a veces hasta un año de anticipación, con contratos que incluyen anticipos, garantías y penalizaciones en caso de cancelación de cualquiera de las partes. El problema de Ángela ya dejó de ser un asunto exclusivamente mexicano. Se está convirtiendo en un fenómeno que cruza fronteras, que se repite con las mismas características en distintos países de habla hispana, y eso, para cualquier carrera artística, es una señal de alarma mucho más seria que un mal comentario aislado en redes sociales. Porque hay que decirlo claro, un artista puede sobrevivir al rechazo de un solo país, ajustando su estrategia, dándole tiempo al público de esa región para que se le baje el enojo. Lo que es mucho más difícil de sobrevivir es un rechazo que se repite con el mismo tono en varios países distintos casi al mismo tiempo. Eso ya no se puede explicar como un grupo reducido de personas ruidosas, ni como una campaña orquestada por un solo sector. Empieza a sentirse como una tendencia global dentro de la comunidad latina, y las tendencias, como ya hemos dicho en otros videos, no se apagan de un día para otro. Y pensemos también en el simbolismo de lo que representa Argentina en particular dentro de esta historia. No es cualquier país, es la tierra de Cazzu, la madre de Inti, la mujer que, según la narrativa que el público ha construido durante meses, fue la parte más lastimada de todo este escándalo. Que justamente ese país sea el que le cierre las puertas a Ángela tiene un peso simbólico enorme, casi como si el destino o el propio público se hubiera encargado de mandar un mensaje bastante directo. Ahora, hay que ser cuidadosos también con no caer en el exceso de dramatismo, porque no toda cancelación de un evento significa necesariamente el fin de una carrera. La historia del entretenimiento está llena de artistas que vivieron momentos así de complicados en algún país específico y con el tiempo, con trabajo y con un cambio genuino de actitud, lograron reconstruir esos puentes que parecían rotos para siempre. La pregunta, como en cada uno de los videos que hemos hecho sobre esta familia, sigue siendo la misma. ¿Hay voluntad real de cambiar? ¿O simplemente se va a esperar a que pase la tormenta para seguir haciendo exactamente lo mismo de antes? Y para darle un poco más de contexto sobre esos casos donde sí hubo reconstrucción exitosa, generalmente el patrón que siguen esos artistas incluye alejarse de los reflectores por un tiempo prudente, evitar declaraciones defensivas o minimizadoras sobre lo ocurrido y sobre todo dejar que sean las acciones, no las palabras, las que hablen por ellos con el paso de los meses. Es un camino lento, casi siempre incómodo y que exige una paciencia que no todos los artistas están dispuestos a tener, sobre todo cuando están acostumbrados a que su carrera avance sin obstáculos serios. Y aquí conviene compartir una última reflexión, porque creemos que resume bien todo lo que hemos hablado en este video. El público, cuando se siente ignorado una y otra vez, encuentra la manera de hacerse escuchar, aunque eso implique medidas drásticas como cancelar un evento completo. No es la forma ideal de resolver un conflicto y probablemente termina afectando a gente que no tiene nada que ver con la controversia original. Pero cuando ni las disculpas, ni los silencios estratégicos, ni las apariciones públicas cuidadosamente planeadas logran cambiar la percepción de la gente, el rechazo directo, aunque incómodo, se convierte en el único mensaje que parece llegar con toda claridad hasta quienes deberían estar escuchando. Y antes de despedirme, quiero decirle algo con toda sinceridad. En este canal no venimos a celebrar la caída de nadie, venimos a contarle la historia completa, con sus razones, sus consecuencias y sus matices, para que usted saque sus propias conclusiones con toda la información posible. Si le gusta que aquí tratemos estos temas así, suscríbase, actívele a la campanita
porque este patrón de rechazo internacional apenas está comenzando y seguramente vamos a seguir viendo capítulos parecidos en otros países en los próximos meses. Si quiere entender toda la cadena de escándalos que llevó hasta este momento, tiene que ver el video donde le contamos lo que pasó con Emiliano Aguilar y la relación rota con su padre, porque ahí se entiende mucho mejor por qué esta familia entera está bajo tanta presión en México y ahora también fuera de México. Ese video está aquí arriba.